Buenos días, Ángel. Buenos días, Julia. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Oye, ¿tú le echas algo a las plantas para que crezcan más? Porque esos pimientos tan hermosos a mí no me salen Julia, en mi huerto. Lo que siempre recordamos. Ni las berenjenas ahora las van a ver. Cuidarlas bien, en eso entra regarlas bien, tratarlas bien y abonarlas bien. Y luego tenemos estos resultados. Pues maravillosos los pimientos que están ya creciendo en el huerto de Ángel Agudo Medina, como las berenjenas. Pero claro, todo producto o toda planta necesita los cuidados adecuados, que lo repetimos hasta la saciedad. Pero a veces se nos olvidan, Ángel. Así es que estamos todavía a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo, Julia. Venga, pues. Hay que decir que hasta el día 15 de mayo el huerto San Isidro tiene Labrador. actividad. Si te parece, empezamos diciendo que cada planta hortícola necesita unas condiciones ambientales. Sí. Tenemos que tener en cuenta el sol y nuestro clima. Eso es. Es decir, por ejemplo, si ponemos un tomate en espacios muy poco soleados o sombra total, ese tomate nos va a crecer, pero no vamos a tener flor y no vamos a tener fruto. Por lo tanto, hay que saber dónde ubicar bien nuestras plantas de huerto. La ubicación es importante y luego también tener en cuenta que estamos en Castilla-La Mancha, es decir, que no quieran ustedes tener, por ejemplo, aquí un producto que se críe más, por ejemplo, en el norte de España, porque nada tiene que ver nuestro clima y las condiciones ambientales que hay. Efectivamente, Julia. Suelo. Cuando vamos a plantar en nuestro suelo, aparte de airear con un motocultor o con una azada, airear ese suelo, lo que vamos a hacer es, Julia, aportar materia orgánica y debemos de saber si nuestro suelo es muy arcilloso o muy arenoso, para ver si luego esa retención de agua es mayor o menor. Muy bien. Importante también, Habitualmente Julia, el suelo que tenemos en esta región, ¿cómo es? Depende de los suelos, Julia. Nos podemos encontrar suelos que son más arcillosos y nos podemos encontrar suelos que son más arenosos. Pero se puede complementar, Se ¿verdad, puede ese complementar. suelo? Siempre recordamos un poco de aportar materia orgánica, porque la materia orgánica lo que nos hace es, aparte de fijarnos nutrientes, nos hace una mejora del suelo. La estructura del suelo no la mejora. Muy importante, Julia, no olvidarnos de los acolchados. Esos acolchados que hacemos que, aparte de servirnos para no salir malas hierbas, también nos protege de las condiciones adversas, es decir, frío y calor. Y nos mantiene esa humedad en el suelo. Por lo tanto, es muy importante hacer acolchados. Si son de materia orgánica, mejor. Lo podemos hacer de otros materiales, pero si es de materia orgánica, mejor. El riego, Julia, siempre estamos con el riego. Siempre con el riego, pero es que es importante. Hay que recordar que cada planta o cada plantas hortícolas tienen una serie de necesidades. Es decir, no podemos regar todas por igual. Es decir, que los tomates no los regamos igual que los pimientos, igual que la berenjena. Hay que recordar, Julia, que aparte del riego, el riego es una muerte de la planta. Síntomas de eso, poco crecimiento de la planta, hojas que amarillean y la planta luego muere. Por lo tanto, el riego, que es una causa mortal, hay que controlarla sí o sí. Abonos, Julia. Abonos. Es importante a la hora que aireamos nuestro suelo aportar abonos necesarios y disponibles para nuestras plantas hortícolas. ¿Y tú qué nos propones? ¿Ponerlos en maceta? Si tenemos poco espacio, pues mira, o plantarlos Julia, en tierra sabes que está muy de moda lo de los huertos urbanos. Sí, es verdad. Y también no es que esté de moda, que a veces tenemos casas pequeñas y no nos queda más remedio. Está de moda, pero también es por lo que acabas de decir, porque no queda más remedio. Queremos tener nuestras plantas hortícolas en nuestra terraza y no nos queda otra. Sí se puede siempre cultivar. Cuando vine a vivir a Toledo yo quería decir, un buen corral como tengo en el pueblo, pero nada. Sí se puede. Se ha quedado en un patiejo. Se puede cultivar, Julia, pero siempre hay que tener en cuenta que la planta que está en maceta nos va a requerir una serie de cuidados mayores, es decir, vamos a tener que estar más pendientes del riego porque no nos va a retener tanto agua como en el suelo, y los abonos va a pasar lo mismo, no vamos a tener ese poder de retención que tiene el suelo para fijarnos esos nutrientes, por lo tanto vamos a tener que abonar algo más que en el suelo. ¿Pero se puede cultivar? Sí que se puede cultivar. ¿La prueba la tienen ahí? Sí, la verdad que sí. Plagas más comunes en nuestro huerto, Julia. Sí. Pues vamos a hablar de entre plagas y enfermedades. Plagas más comunes, caracoles, orugas, pulgones, mosca blanca, araña roja, etcétera. Hongos más comunes, oidios, mildius, botrytis, etcétera. Vamos, que no se privan de nada los huertos. Tampoco se nos tiene que olvidar, Julia, el corrector de calcio para los tomates. Los tomates en nuestro clima, muchas veces, no sé si te has fijado... ¿La cáscara que echábamos a veces también viene bien, la cáscara de huevo? Sí, la cáscara de huevo también nos vale, ¿vale? Y siempre recordar, que sabes que siempre nos gusta, cuando hacemos nuestro huerto, siempre utilizar productos ecológicos, tanto para tratar plagas como para hacer abonados. Tenemos abonos que son ecológicos que lo podemos utilizar para nuestro huerto. Muy bien. Bueno, pues más o menos estas son las características principales que resumimos nosotros para que ustedes tengan previsto cómo tienen que cuidar su huerto. ¿Hay algunas más? Si me permite, Julia, cuando nos iniciamos en el huerto,
siempre queremos hacer unos proyectos a lo grande. Pues no, Julia, ahí nos equivocamos. Siempre nos vamos a iniciar con plantas hortícolas de ciclo corto. Exacto. Es decir, lechugas, acelgas, rabanitos, etcétera. El pimiento ya es más complicado. El pimiento, Julia, que como han visto el tuyo... es mejor lechugas, acelgas, rabanitos, etcétera, que son de ciclo corto y tienen menos enfermedades y menos plagas. Es que fíjense cómo los tiene aquí nuestro amigo Ángel Agudo Medina, pero bueno, eso para el año que viene. Para el año que viene, porque todavía eso es pronto. Nos vamos hasta Piedrabuena con Josefa. ¿Qué nos pregunta Josefa? Pues resulta que ella tiene una gardenia y la quiere plantar en una maceta un poquito más grande. Y entonces dice, ¿lo hago o no lo hago? Porque no está segura de si le va a funcionar. Sí, Julia, la podemos trasplantar en una maceta el doble del tamaño que llevamos como referencia y siempre recordar que la gardenia, a la hora de trasplantarla, vamos a utilizar un sustrato para plantas ácidas. Y cuando tengamos que abonarla, vamos a utilizar abonos específicos para plantas acidófilas. Muy bien, una foto de WhatsApp, a ver quién nos la envía. Ahí la tenemos, nos dice nuestra amiga Felicidad. Mi laurel tiene hojas secas y marrones, ¿qué puedo hacer? Vale, ahí Julia sí que estamos hablando claramente de un hongo. Tenemos que tratar con un fungicida, hacer intervalos de 15 días y ahí valoramos el estado de la planta, en este caso el laurel. O sea que es un hongo, claro. Es un hongo, sí. Bueno, pues hala. Maruja nos llama desde Dos Barrios, en Toledo. Ella no se quiere complicar la vida. Y resulta que dice, mira, yo si hay un abono universal para todo, me lo compro. A ver, Julia... Yo la entiendo, a usted también, porque a mí me pasaría lo mismo. Sí que es que si no es un lío luego. Sí que es verdad que casi todas las plantas necesitan los mismos nutrientes, pero no todas lo necesitan en las mismas cantidades. Cuando diferenciamos un poco abonos de planta verde y abonos de planta de flor, sí que es verdad que la composición para las plantas verdes, con una serie de nutrientes hacemos que esas hojas tengan un verdor y un tamaño más grande, y con los abonos para plantas de flor lo que hacemos es estimular esa floración y ese fruto que viene posteriormente. Por lo tanto, mínimo hay que separar abonos para plantas verdes y para plantas de flor. Vamos a una foto de WhatsApp. Nos pregunta nuestra amiga Mari Carmen, ¿qué cuidado necesita esta planta? Ahí, Julia, estamos hablando de una planta suculenta. Los cuidados la vamos a ubicar en espacios soleados, ojo con el agua de riego, porque hay que recordar que las plantas crasas o plantas suculentas retienen más agua quizá que otras plantas, por lo tanto el riego debe ser moderado y un abono específico para plantas crasas. Nuestra amiga Pili desde Sonseca, ella quiere saber los cuidados y los riegos de la hortensia. Vale, hortensia, Julia, ubicación, sombra o semisombra, siempre intentando evitar las horas centrales del día, es decir, la ubicamos en lugares donde el sol de por la mañana sea lo menos dañino y el de la tarde el último. Tierra ácida para plantar nuestras hortensias y el riego moderado, puesto que están en sombra, nos van a pedir más agua, pero en sombra siempre la planta evapora y transpira menos. Una foto de WhatsApp, a ver, nos la envía nuestra amiga Rosa, dice, ¿cuándo puedo trasplantar esta planta? Es buen momento para trasplantarla, Julia. La vamos a trasplantar, como siempre recordamos, en una maceta el doble del tamaño que tenemos y podemos utilizar un sustrato universal para trasplantar esa planta. Muy bien. Pues nos llama también nuestro amigo Edgar, desde Fuente el Fresno, en Ciudad Real. Y resulta que tiene un melocotonero. Le suelta resina por el tronco y las hojas. Vale, lo de la resina de las hojas probablemente sea melaza, excrementos de esos pulgones que tenemos, y cuando lo hace por el tronco, Julia, ahí estamos hablando de otro asunto un poco más serio, que es taladro, ¿vale? Es la exudación que hace el árbol, es un sangrado, digamos, que hace. Es como cuando nosotros cogemos, nos pinchamos y nos sale sangre, pues al pincharle con el piquito del taladro, el árbol responde con esa exudación. Pues aprovecho para decir a los fruteros que mañana melocotones, manzanas y cereza van a ser los ingredientes de Javichotas. Vamos a cocinar con fruta para que la recojan esta tarde y mañana cocinan con nosotros. Y Enriqueta nos llama desde Albacete. Ella tiene un rododendro. Y se le están poniendo las hojas también marrones. Hoy todo el mundo con las hojas marrones. Rododendro, Julia, muy sensible a un hongo. Otro hongo. Sí, muy sensible a un hongo. Hay que decir que el rododendro es una planta de sombra, pero siempre hay que recordar que la planta de sombra siempre nos va a pedir algo de agua, porque las funciones vitales de evaporar y transpirar las reducimos menos que en el sol. Por lo tanto, hay que regar con moderación. Es muy sensible a coger ese tipo de hongo. Tratamos con un fungicida, Julia, hacemos intervalo de 15 días y valoramos el estado de la planta. Bueno, pues nada, ya saben, todas las hojas marrones que hay en sus jardines que tienen un hongo. Y el huerto, pues miren, cosas básicas y sencillas, y empiecen por los tomatejos y las lechugas y ya verán qué huerto más lindo. Siempre hay que recordar, Ángel, Julia, que el 95% de las enfermedades son causadas por hongos, ¿vale? Ahí el ardo. Gracias, Ángel Agudo Medina, que nos vemos la semana que viene. Julia, gracias. Continuamos, estando contigo, que ahora viene la buena música.